No es fácil reconstruir la historia a través de la revalorización de la memoria, y más si esa memoria sigue viva en muchos. La historia oral puede ser precisa, pero también subjetiva o complementaria. El conflicto árabe-israelí, la etapa final de la guerra de Vietnam y los gobiernos militares en Sudamérica dominan la mayor parte de la vida política de los años 70. Sin embargo, veamos una pequeña reseña histórica mundial y local de algunos hechos sobresalientes de esta década, para tener un panorama en el cual nuestros músicos desarrollaron su talento en esta década singular sin duda, y comprobar que en el ámbito setentero era otra época. La Organización de Países Exportadores de Petróleo arrastra a los países industrializados a una crisis en el sector energético. Se da un bloqueo en el suministro del petróleo y ahora son las naciones productoras las que fijan los precios del combustible. Se agudiza el conflicto entre el Estado de Israel y sus vecinos árabes, en particular los palestinos. Las principales causas: la soberanía de la Franja de Gaza y Cisjordania y la eventual formación de un Estado palestino en dichas áreas. Una de las principales causas de la guerra de Vietnam fue que las fábricas de neumáticos necesitaban caucho, y es en Vietnam donde se da la mayor producción de este árbol. Después que los franceses lo intentaran en una primera instancia, fueron rechazados. Luego el interés comercial vino de parte de Estados Unidos y eso trajo una división política de los vietnamitas, unos a favor y otros en contra. Los que estaban en contra se volcaron al comunismo como una manera de tener poder para enfrentarse a Estados Unidos. El bloque comunista que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas logró conformar durante varias décadas empieza a dar señales de desintegración y la potencia soviética se distancia de la China comunista, por tener esta una política de acercamiento a Estados Unidos y a las potencias occidentales. Elvis Presley en el año 73 protagonizó el primer concierto teletransmitido mundialmente vía satélite y fue visto por millones de personas. La Casa Blanca es escenario del escándalo Watergate, que llevó a que el presidente Richard Nixon fuera el único presidente estadounidense en renunciar a su cargo en el siglo XX. Los fundamentalistas musulmanes toman el control de Irán bajo el liderazgo de Ayatollah Ruhollah Khomeini. Las Torres Gemelas fueron concluidas a principios de esta década, convirtiéndose en el símbolo de Nueva York. La música disco se hizo muy popular a mediados de la década. Idi Amin toma el poder de Uganda. Sale a la venta la consola Atari 2600. Muere Paulo VI y lo sucede Juan Pablo I. 33 días después fallece, siendo su pontificado uno de los más breves de la historia. Juan Pablo II es el nuevo Papa. Se da la intervención soviética en Afganistán. Muere Mao Zedong, líder supremo de China. Margaret Thatcher, del Partido Conservador, se convierte en la primera mujer en ser ministro del Reino Unido. Muere Jimi Hendrix. El Apolo 13 amariza en el Océano Pacífico. Paul McCartney anuncia la separación de los Beatles. Se crea el cubo Rubik. Sale a la venta el Walkman Sony. El consumo excesivo de medicamentos prescritos comprometió gravemente su salud hasta que el año 77, Elvis Presley, el rey, muere a los 42 años.
Cuando hablamos sobre el cine de los años 70, nos enfrentamos al hecho de que el sexo, las drogas, la violencia y el rock and roll marcan el fin del Hollywood clásico, dando paso a la decadencia que hoy tanto nos desvela. Well, he was, oh God, let me tell you. En el contexto nacional, gran parte de la década de los 70 estuvo gobernada por el general Hugo Banzer Suárez desde el año 71. Contó con el apoyo de Estados Unidos por su declarado anticomunismo. Además de denuncias de atentados contra los derechos humanos, contrajo una de las deudas externas más grandes que hubiera tenido Bolivia. Participó en el Plan Cóndor, que fue un operativo de represión antiizquierdista instrumentado por los gobiernos militares de algunas naciones vecinas. Durante el gobierno se inició el apogeo del narcotráfico en Bolivia, que seguiría posteriormente toda la década de los 80. Fue derrocado en 1978 luego de una larga huelga de hambre de mujeres. En 1979 fundó su propio partido político con el que participó la siguiente década. Se dice que hubo en esta década una combinación de moda, estilos e ideas diferentes. Los estándares en la música no estaban establecidos completamente. Nuestros músicos imitaron los conceptos de afuera o buscaban cosas nuevas en su producción. Nuestro conjunto, que comenzó con su denominación original de Crickets, estaban de moda los nombres en inglés y los nombres de animalitos, de Beatles, los escarabajos, nosotros éramos los grillos. Tiene la tarara un vestido blanco que se pone negro cuando baila. La tarara dice que no tiene novio y detrás la puerta tiene a San Antonio. Tuvimos inicio, diríamos, a mediados de los años 60. La gente tenía que estar acorde con la vestimenta del exterior, especialmente europea. Después teníamos la imposición de la Argentina especialmente. A partir de los Beatles, posteriormente los Rolling Stones. Pero también había una corriente del rock latino, la nueva ola latina. Decíamos también la música moderna o la música electrónica. Bueno, conceptos generales y muy locales, si se quiere. El Colegio Don Bosco, que era la sección industrial, con el permiso de los padres del colegio, me hice la batería y con eso empezamos los Blackbears, prácticamente con esa batería. Que duró bastante tiempo. Era una batería muy sencilla, pero por lo menos llenaba el vacío que podía quedar sin batería, ¿no? Mañana tú verás que todo cambiará. También surgieran grupos musicales como el de los Grillos, los Loving Star y muchos otros jóvenes que empezaron a invitar a conjuntos como ser los Iracundos, los
los Beatles y ese tipo de música. Y si tú escuchabas, por decirte, a los Donkeys, a los Bonnie Boy Hots, a los Unos, y qué sé yo, tantos grupos, a los Grillos, cada uno era diferente. ¿Por qué? Porque la juventud en ese entonces estaba sedienta de identificarse, pero de individualizarse más que todo. En la etapa formativa del rock boliviano, ubicándonos un poco allá en la década de los 60, existe sí evidentemente una afiliación hacia lo foráneo. No olvidemos que en países como Perú, Argentina y Brasil, así también en Bolivia, se experimenta la llegada de la nueva ola como un movimiento cultural, musical y estético a través de la difusión radial y también a través de la promoción que realizaban las disqueras internacionales en el país, ¿no? Parte de esta promoción fue, por ejemplo, el incentivo que realizaban estos sellos a través de concursos que se organizaban a nivel departamental y nacional, ¿no? Organizando fiestas juveniles, organizando festivales, para que este nuevo movimiento también se comience a popularizar. ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se marchó sin pensar que sin ti no existe el verbo amar. ¿Te acuerdas de mí? De aquella mañana de sol junto al mar, con verano que nunca de olvidar. Cuando se inició la Lobindar, hemos hecho nuestras propias composiciones y hemos tratado de hacerlo en castellano. Si me quieres ayudar, piensa alguna solución. Quiero desligarme de esta preocupación. Complicado estoy. Mi grupo se deshizo, los Lobindar, el bajista se fue y el tecladista, que era característico del grupo, también se fue a Brasil. Fui de casualidad a la Argentina y así de la noche a la mañana integraba Arcoiris. Finales de los 60 y los 70, bueno, los grupos ya empezaron a buscar nuevas expresiones de forma musical relacionadas justamente con este comportamiento de la juventud de entonces, con la irreverencia que había contra los cánones establecidos de aquella época. Los países tercermundistas estábamos sometidos, diríamos así, a todo lo que venía de afuera y no podía estar pues al margen la música. Álbum que editamos con Climax, en realidad agradecemos la gran influencia de los músicos de la época, ¿no? Que fueron definitivamente una luz en nuestro camino. Por decir Cream, ¿no? Que fue una de las influencias más fuertes que tuvimos. El Power Trio de Jimi Hendrix. Los grupos de los años 70 del rock nacional son, vamos a decir, los pioneros de la música boliviana. Han tenido que experimentar con todo el proceso de producción musical, composición. Hay hermosas composiciones de la época, pero sinceramente han tenido que tomar de parámetro la música que ya estaba afectando todo el mundo. Muchos de los temas son réplicas de grupos españoles, mexicanos, argentinos, qué sé yo, pero han sido grabados, si se quiere, el momento que lleva el disco, con el estilo de los Grillos. Los grupos nacionales, en principio, copiábamos lo que venía de afuera, es decir, copiábamos a grupos que estaban de moda, especialmente en el norte y en Europa, con grupos como Jimi Hendrix, como Scream, Uriah Heep, Deep Purple, etc. Eso es inevitable, ha sido inevitable y como que ahora en la actualidad también sucede lo mismo, de una manera muy distinta, pero la historia se repite, la moda se impone y esa moda viene de afuera. La alienación viene después, vienen con las películas y cosas que atacan más que todo a los adolescentes. Pero en ese entonces los jóvenes eran muy maduros.
no eran como son ahora. Raúl Salmón era un pionero de estas cosas. Él todos los miércoles tenía su programa de la juventud que se llamaba Batmanía. Estaba de moda pues la película de Batman y los Ventures hacían la música de fondo, ¿no? Y que nosotros también la interpretábamos instrumentalmente, ¿no? Y todo el mundo gritaba Batman, Batman. Es ahí donde empieza a nacer en Bolivia el interés de formar grupos y que posteriormente ya fueron incluyendo dentro de su repertorio composiciones propias. Nuestro aporte también, ¿no? En el álbum hubieron canciones de la corriente fusión, en la que incluimos algunos motivos de música boliviana. Y yo creo que el Gusano Mecánico tiene esa mística, ¿no? Y esa semántica en su creación y producción. Con mi primer grupo que se llamaba Trash, el segundo fue Conga. Con esos dos grupos siempre hacíamos covers. Ya con el grupo Tabú, que es la antesala Guara, empezamos a crear algunos temas de composición. No olvidemos de que en los 70s aún se vive tras la sombra de lo que fue la revolución de los 52, ¿no? Es decir, existe una identidad propia en la juventud que la hace buscar respuestas hacia el pasado para poder entender bien el presente y poder construir un mejor futuro, ¿no? Estamos hablando de una revolución cultural en la que se toman demasiado en cuenta lo que es lo social, lo político y lo económico del país. Es por eso que en la década de los 70 nosotros tenemos obras fundamentales que ya empiezan a reflejar un poco la identidad nacional, ¿no? Por mencionar algunos que son quizá los mejores: el Inca de Guara, del año 1973, en 1974 el Gusano Mecánico de Climax, y en 1975 precisamente el lanzamiento de una obra un poco más espiritual, ¿no? Que viene siendo A los niños con amor, de Estrella de Mar. Teníamos el gusto de la exclusividad. Por eso es que muy difícilmente podíamos invitar a grupos de afuera, y quizá esa ha sido una de las características por la cual hemos subido. Hay algo de la imitación al comienzo, pero posteriormente ya es una cuestión totalmente particular y personalizada. El rock te involucra tantas cosas: la forma de vestir, el comportamiento, la moda del cabello más largo, el cinturón grueso. El blue jean es parte esencial del rock. Creo que no hay rockero en el mundo que no use un blue jean. Entonces, de la juventud de ese tiempo nos desesperábamos de vestir algo así, rompiendo ya algunas estructuras de lo formalismo, de lo que nuestros padres nos inculcaban. Para definir un estilo musical, mucho tiene que ver con la estructura del grupo. El rock and roll, el rock progresivo, la nueva ola, el rock clásico, el hard rock, el heavy metal, el rock alternativo, el rock latino, el rock industrial, etcétera, etcétera. ¿Están bien utilizados estos términos cuando nos referimos a una banda en particular? Si bien cuando hablamos de rock es difícil, es bastante complicado salir de las etiquetas, de las definiciones de estilos dentro del género, ¿no? Es necesario hacer también un análisis a nivel sudamericano de los procesos que se llevaron a cabo en toda Sudamérica y del que indudablemente Bolivia fue parte, ¿no? Me atrevería a decir de que Bolivia fue uno de los países que más rock creó a través de la década de los 60, los 70. Yo pienso que debería ser al revés, o sea, la banda, de acuerdo a lo que hace, debería ser cualificada, si se quiere, en un género X. Hay distintas corrientes, digamos, ¿no es cierto? Pero en su esencia un determinado estilo de música es el mismo. En ese entonces
estaba de moda los términos, la nueva ola. Esa palabra nos dice todo, era nuevo. La verdad es que tomamos varios estilos de música que nos gustaba. Por decir el rock básico. Más adelante vino el rock progresivo, algo de hard rock, ¿no? Y obviamente el jazz, ¿no? Que fue lo que realmente mejoró nuestro sonido, técnica mucho más depurada en el manejo de escalas y armonía. Todos de saquito, de ternito, de corbata. Todavía no se habían roto estructuras tradicionales. Estábamos viniendo del tango, del bolero, del mambo. Y apareció esto que se denominó, y de algún lado, si no mal recuerdo, podría haber sido don Miki Jiménez o Raúl Salmón, que empezaron a llamar la nueva ola. Entre los finales de la década de los 60, inicios de la década de los 70, podíamos clasificar en dos tipos, ¿no? El rock duro, el heavy metal, y el rock latino. Ya con Guara mismo grabamos el primer disco, el Inca, que además de tener el concepto de rock clásico, tenía, digamos, los conceptos melódicos y armónicos de la música autóctona nacional, de la música andina, y gracias a ello, digamos, salió esta fusión de música que nosotros por entonces la llamamos rock progresivo. ¿Por qué el término progresivo? Porque utilizábamos, al margen de los instrumentos eléctricos, empezamos a incorporar instrumentos sinfónicos, porque nuestro primer disco fue grabado también con la colaboración de varios músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Bueno, tratamos de mantener el estilo de la época de los 70, pero es un poco difícil mantener al 100%. Rock latino, que estaba relacionado con todos los países de América, y el rock extranjero, que era en términos, en idiomas extranjeros. Era verdaderamente la nueva ola, porque recién acá en Bolivia se estaba iniciando ese tipo de música. Salimos al mundo musical con un nombre americano, Crickets, pero nos dimos cuenta que no hacíamos música en inglés. Entonces lo único que hicimos es traducir la palabra Crickets, que es grillos, y nos quedamos con grillos porque nuestra música era latina, en castellano, pero seguía siendo rock. Yo creo que el género musical al que un grupo se inclina se va dando de acuerdo al éxito que tenga este grupo. Nosotros somos músicos, tú eres músico y sabes de lo que te hablo. El heavy metal era un seguimiento, si se quiere, a la música europeizante. En el caso nuestro ha sido una música que tenía que ver más con lo romántico, más con lo que la gente pensaba, es decir, el pensamiento y el sentimiento de la juventud de aquella vez, amor, paz y todo aquello. En el lenguaje popular no se logra puntualizar muy bien a qué género pertenece, bueno, a qué estilo en realidad, ¿no? Porque son estilos musicales, no se puede puntualizar muy bien, y en realidad la mayoría de los grupos nacionales se dedica a hacer de todo un poco. No podría generalizar ni ponerle un nombre específico a lo que hicimos, ¿no? Con Climax, pero viene a ser una suerte de rock, de hard rock y algo de progresivo. Porque en Bolivia nosotros siempre hemos tratado de hacer que el contexto social, nuestra identidad, se construya con los procesos políticos, económicos y sociales que se estaban desarrollando en el país, ¿no? En la década de los 70, si bien existía una dictadura férrea, también existían las posibilidades de poder reflexionar acerca de lo que estaba pasando a nivel nacional. Y eso hacía que muchas veces, no solamente por lo antropológico, se recurra a mirar hacia nuestra propia identidad, ¿cierto? Entonces el rock boliviano, si bien se acomoda a los conceptos internacionalmente manejados del estilo, también acota con sus obras a que se puedan generar nuevas formas de entender al rock, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos podemos analizar las obras de Guara a través de su serie Ichaniwa y Hatata, obras de Winca, por ejemplo, obras de Sol Simiente Sur,
nosotros ya podemos darnos cuenta de que existe un estilo asumido de afuera, pero donde se puede escuchar con mucha claridad que existe un toque boliviano. El mensaje de paz y amor propios de la década de los 60 y los 70 empezó a cansar a la gente. ¿Será por eso que los 80 da fin con ese tipo de mensaje? Es una época en la que realmente había mucha paz y mucho amor en los jóvenes especialmente. Aunque siempre nos han dicho, ¿no?, que los jóvenes siempre son un problema, pero no se dan cuenta que esa etapa es la más fecunda de la vida. El movimiento Flower Power fue casi utópico, ¿no? Inclusive duró poco en Estados Unidos, ¿no?, de la vertiente donde venía todo esto, a partir de las teorías del existencialismo, ¿no? Pero si te das cuenta, ese término de paz y amor no viene precisamente de la juventud. Si bien se manejaba a nivel internacional el discurso de paz y amor vinculado al rock, ¿cierto?, Bolivia se ha caracterizado por ser uno de los países en que su rock tenía una de las mejores y más contundentes líricas de protesta. John Lennon, en una de sus grandes iluminaciones que ha tenido, y cuñó esta palabra, ¿no?, paz y amor, ¿no?, y el signo de paz y amor. Desde los 70 ya, digamos, la gente, el concepto de la juventud empezó a cambiar de una manera diferente, porque ya ingresó con mucha fuerza, digamos, otra corriente en la juventud. Comenzó a tomar protagonismo la juventud. En los 80 y 90 muchos de los jóvenes de la época 60-70 pues han sido protagonistas de las políticas, no solamente en Bolivia, sino en todos los otros países latinoamericanos, prácticamente, ¿no?, alimentada por el asunto de los regímenes dictatoriales, militares y todo aquello. El rock boliviano siempre está ligado a lo contestatario. No olvidemos de que hay obras fundamentales que reflejan no solamente un pesar obrero, no solamente la rebeldía juvenil, sino también una propuesta, ¿no?, una ideología que incluso va hacia lo místico. En este caso, paz y amor significaba parar la guerra y que viva la paz. Yo saco esa conclusión. Si ha desaparecido esa corriente, es producto del peligro que significaba esta corriente para los imperialismos, para los gobiernos. Yo creo que el mensaje de paz y amor, eso va a perdurar forever, o sea, por siempre, toda la vida, porque eso es un mensaje muy humano para todos, o sea, eso no va a cambiar nunca, y ni eso nos va a cansar. Puede ser que entre de moda otro tipo de música u otro tipo de dichos, pero paz y amor, eso, creo que todos queremos eso. En nuestro mensaje sí había una suerte de paz y amor, pero también habían propuestas un poco más futuristas, ¿no? Un poco de ciencia ficción también que pusimos en nuestra canción. Paz y amor ha sido dos palabras que cerraban un montón de cosas, sobre todo el comportamiento, el amor libre. Eso es un gran fracaso. Que con esas banderas de paz y amor, la cosa ha ido degenerando a tal punto en el que ya el mensaje se ha perdido y en realidad las banderas que se llevaban simplemente quedaron como banderas y nada más. Sí hemos sufrido guerras como la guerra de Pacífico y la música también ha reflejado un poco la necesidad de poder tener más paz y amor entre la humanidad. Lo que ha cambiado es que la música se ha comercializado demasiado. Un poco más radical, podríamos decir, en la década de los 80, con la creación del heavy metal, con la creación del speed metal a nivel global, ¿cierto? Incluso a finales de los 80 con el thrash, ¿no? Ya existe como que una visión un poco más introspectiva del rock.
ya no, los músicos ya no ven en su entorno el problema de su existencia, sino también lo ven más para adentro. Es así que en los años 80 el concepto del paz y amor y todo eso cambió definitivamente. No robes, no mates y no mientas. Era ley de aquellos tiempos. Un día volverá esa justicia sobre todas las maldades. Renacerá, renacerá, renacerá. Renacerá, renacerá, renacerá. El ingreso de las amplificaciones con los DJs contribuyó a que muchos grupos perdieran protagonismo y por ende la gente prefirió contratar una amplificación que a un grupo musical. Nacen las animaciones, que son diferentes a las amplificaciones. La animación constaba de un baterista que la buena animación era la que tenía un buen baterista. Y tenían dos chicas que tocaban los pandeiros y algún jovencito lanzado de esos que coreaba, que cantaba algunas estrofas y animaba. También hay que recordar que no había salones de baile, no existían. Entonces las fiestas se hacían en casas particulares y tratábamos de que el tocadiscos de vinilo esté en la estufa, que la estufa era de la construcción de la casa para evitar que salte la aguja mientras uno estaba tocando, ¿no? Las amplificaciones tenían otra tendencia musical, ¿no? Yo creo que estaban más ligados a los ritmos tropicales, ¿no? Por la misma conformación de pandeiros, bongos y una batería base. Tú tenías la opción en tu fiesta de poder bailar con grupos como, qué sé yo, La Joven Guardia, Vaso de Chocolate, Palito Ortega, Johnny Tedder, que un montón que había en ese tiempo. Y lo hacías como si estuvieras con ellos. ¿Por qué? Porque había una batería acústica que sonaba ahí y las lucecitas y las cosas que lo hacían muy interesante. De las amplificaciones, animaciones, salimos a los grupos, ¿no? Ahí es donde nacen los Bonnie Boy Hots primeramente, que ya se los veía tocar. Luego aparecen los Blackbirds, junto con Pepe Guino y Javier Saldías y Alfredo Careaga hicimos el famoso grupo Los Blackbirds. Los Grillos eran, digamos, artistas que eran muy cotizados, muy solicitados para cumpleaños, para matrimonios y cosas. ¿Por qué? Porque tenía un estilo muy, muy especial para amenizar una fiesta. La economía ha empezado, digamos, a primar mucho y a consecuencia de eso buscaron medios para contratar y que les salga mucho más barato. Y los grupos de rock empezaron, ya no tenían lugares donde tocar, porque en los años 70 los principales lugares para tocar en vivo eran las fiestas juveniles. Pero en los años 80 las fiestas juveniles empezaron a desaparecer porque ya todo se concentraba en las discotecas. Es bien importante tratar de entender este tipo de procesos, ¿no? Porque evidentemente a finales de la década de los 70 el músico boliviano vinculado al rock ya se encuentra desgastado, ¿no? No olvidemos de que de alguna manera muchos músicos de rock no reciben la remuneración de las disqueras, que a manera de favoritismo se encargaron de registrar sus obras, pero para beneficio propio, no para el beneficio de los artistas. Es muy diferente la música en vivo. El DJ tiene su lugar, eso no cabe duda. O sea, pero yo lo veo más el DJ para discotecas, pero en fiestas o en tipo de conciertos así, es la música en vivo, que eso no va a cambiar, ¿no? Toda esa música que venía de afuera venía pues en estudios de grabaciones con tecnología muy avanzada. Y eso la gente se acostumbra a escuchar, y la única manera de escuchar esa música es con la amplificación. Ese es otro de los elementos por los cuales empezó a imponerse la amplificación, particularmente en el aspecto económico.
Los grupos que no habían alcanzado todavía un sitial comenzaron a ser reemplazados, si se quiere, por aquello. El tema económico tiene mucho que ver en este asunto también, ¿no? Desde el punto de vista de costo. Y segundo, prefieren la gente bailar, concluir una fiesta donde hay amplificación, porque son los temas originales. Aparecieron pasos definidos ya, especialmente a partir de la aparición de la primera película de John Travolta, ¿no? El Saturday Night Fever, con la música de los Bee Gees, que fue también un boom especial para todo el mundo en general, y por supuesto en nuestro medio también, que entró con mucha fuerza. Empezaron a aparecer las discotecas. Entre luces de colores y flashes, y eso atrae a toda la juventud para frecuentar estos locales, donde los conjuntos nos vemos relegados y tuvimos en muchos casos dedicarnos a otra cosa. Los 80, ¿no? Fue bastante difícil porque entra el dance, ¿no? La música bailable que avasalla en otros ámbitos, ¿no? Ya no en los conciertos, sino en las discotecas, en las fiestas, al menos en nuestro medio, ¿no? Música de fácil audición. Cuando el sistema económico prefiere virar hacia otros rumbos, en este caso cambiar de música, cambiar la moda, estos músicos se encuentran desamparados, y lo único que pueden hacer es dar un paso al costado, ¿no? ¿Qué llega a las juventudes? Llega precisamente la moda de la discoteca. Ya no se busca ver a una banda impuesta en escena, sino también se busca la comodidad de escuchar música quizá mejor realizada, grabada. Algunos grupos todavía han luchado por mantener, digamos, su forma de tocar, y hasta ahora, digamos, que somos nosotros, los Loving Dark, y todavía tratamos de mantener esa época. Aquellos que tenían ya un cierto raigambre, ya estaban dentro del corazón, el pensamiento, el sentimiento de la juventud, y en general todas las generaciones, creo que no han sufrido mucha influencia de este tipo de ejecución de música. Gracias a un movimiento a nivel nacional que se está generando en esta última década, se pudo, siempre voy a decir colectivamente, ¿no?, descubrir una inimaginable cantidad de producciones vinculadas al rock, ¿cierto? Incluso si es que nosotros hacemos un análisis de filiación hacia el rock, de parentesco hacia el movimiento internacional del rock, podríamos decir de que desde mediados de la década de los 50 existe rock registrado en Bolivia. Yo creo que la poca gente que nos quiere, nos admira, la poca gente es la amante del rock. Como antes se hacía, era totalmente diferente. Como dicen, todo tiene un principio y un final. Eso sucede en todo. Pero hay circunstancias en las que en el transcurrir de la vida se van dando ciertas diferencias de criterio, cosas que se suscitaron. El protagonismo en la forma de ver cómo debe convivir el hombre, cómo deben convivir los seres humanos. Yo creo que aquello ha marcado sí una diferencia en las historias de nuestro país y de los países que están en esta. Y a partir de la música, ¿no? Esta generación tiene la suerte de contar con la tecnología que no se contaba antes. Tiene acceso a instrumentos que no se contaba antes, ¿no? Entonces tiene acceso a formarse vía internet, ¿no? Que no se contaba antes. Ahora hay muchas escuelas, institutos privados. Entonces el rock nacional está recién adquiriendo una identidad propia boliviana. Porque a las disqueras no les interesa en lo mínimo volver a lanzar este material que lo tienen registrado en sus depósitos, ¿no? Todo este material lastimosamente se estuvo perdiendo, pero es gracias a las personas
que rescatan, digitalizan, restauran el audio que nosotros podemos tener, no solamente en plataformas digitales, sino también a disposición de toda la colectividad nacional, un registro de estas obras. Me encantaría hacer música nueva, pero al estilo Grillo. Es algo que no está lejos, me abrigo todavía la esperanza de que alguna vez podamos hacer eso, ¿no? Demostrar en la actualidad que todavía, aunque estemos viejitos, pero que sí tenemos la capacidad todavía para hacer música nueva. Tener medios de comunicación inclusive para que estén a tu lado y a tu favor, programas de juventud. Ahora yo veo la televisión y encuentro unos vacíos totales, más son sorteos y regalan cosas, pero no hay talentos, o descúbrete tú mismo, una cosa así, pero qué sé yo, las paredes son muy altas, ¿no? Y treparlas es bastante difícil. Por eso me ves aquí rodeado de discos y de música, pero mis herramientas están a mi lado para tener, qué sé yo, el modo de vida, ¿no? Se utilizaban discos de vinilo y a veces ese disco se te rayaba o saltaba la aguja, no sabes los problemas que había, pero era lindo. Para algunos, los 70 tiene un perfil netamente político. Para otros pasa por el arte, la música y la cultura. Muchos habrán vivido los 70 como niños, jóvenes y otros como adultos. Pero en resumen, en ese marco setentero, pues era otra época. Definir en un número la cantidad de producciones que tiene el rock boliviano es difícil aún, porque nosotros nos encontramos en la tarea, en este instante, en este tiempo, de descubrir muchas más obras. Y es por eso que es súper importante que, por ejemplo, nosotros, a quienes nos encanta el rock, quienes nos gusta el rock boliviano, quienes nos sentimos identificados con el rock boliviano, sepamos valorar las producciones de estos artistas y hacerlos, ojalá, cuando ellos estén todavía en vida. Y eso es algo que a nosotros nos motiva bastante, porque últimamente muchos músicos olvidados de la década de los 60 y de los 70 están regresando a mostrarse en escena, están haciendo seminarios para los jóvenes y de alguna manera se sienten más orgullosos del hito que dejaron para las futuras generaciones. Yo me siento orgulloso de ser integrante de los Loving Dark, y hace una semana atrás hemos celebrado 45 años de este grupo y tengo este gran recuerdo, que lo quiero mucho. Con todo el corazón me lo han entregado los fundadores del grupo, ¿no? Entonces, que 45 años estés en un grupo es bastante tiempo.